Hola, hola, mis queridos amantes del salseo turco, y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y dramas de telenovela. Yo soy, y estoy aquí como siempre, listo para desgranar todos los secretos, las intrigas y las confesiones más jugosas de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos de ustedes, algo que ha generado un sinfín de especulaciones y comentarios en las redes sociales. Vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, una pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y fuera de ella, y una pareja cuya ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de muchos de nosotros. Y es que hoy, vamos a analizar una confesión, un rumor, una filtración, llamadlo como queráis, que ha sacudido los cimientos del fandom. Kerem Bürsin, al parecer, ha confesado el golpe, el revés emocional, el dolor que sintió tras la ruptura con Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a hablar de ese presunto momento en el que Kerem se abrió en canal y reveló cómo le afectó, cómo lo destrozó por dentro la decisión de Hande. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta bomba informativa, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Así que, sin más dilación, vamos a por ello. La historia de Kerem y Hande es una historia que todos conocemos. Se conocieron en el set de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrizante. Y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Kerem y Hande Erçel, para los fans, se enamoraron. Su relación fue un cuento de hadas moderno. Vacaciones juntos, apariciones públicas llenas de sonrisas y miradas cómplices, muestras de afecto que derretían hasta el corazón más frío. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto del amor verdadero. Todos soñábamos con tener una historia como la suya. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. En la primavera de 2022, los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Se negaban a aceptar que Kerem y Hande pudieran separarse. Pero, lamentablemente, los rumores se confirmaron. El amor se había acabado. La noticia fue un jarro de agua fría para todos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incomprensión. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto el encanto? Las teorías eran infinitas: incompatibilidad de agendas, presión mediática, terceras personas. Nadie sabía la verdad. Ni Kerem ni Hande hablaron abiertamente sobre las razones de su ruptura. Ambos mantuvieron un silencio respetuoso, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más el circo mediático. Pero ese silencio, a su vez, alimentó aún más las especulaciones. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo. Según diversas fuentes, y aquí es importante recalcar que estamos hablando de rumores y filtraciones, Kerem Bürsin habría confesado a un círculo cercano cómo vivió, cómo sintió la ruptura con Hande. Al parecer, el actor se sintió devastado, destrozado por dentro. Se dice que Kerem nunca se esperó la decisión de Hande. Que la amaba profundamente y que creía que su relación tenía futuro. Que la ruptura fue un golpe inesperado que lo dejó completamente descolocado. Las fuentes aseguran que Kerem se sintió traicionado, no en el sentido de que Hande le hubiera sido infiel, sino en el sentido de que sentía que habían construido algo sólido juntos, algo que merecía la pena luchar por ello. Que no entendía por qué Hande había decidido tirar la toalla. Obviamente no podemos confirmar al 100% la veracidad de estas informaciones. Pero lo cierto es que la reacción de Kerem tras la ruptura, su silencio, su semblante en las pocas apariciones públicas que hizo, parecían confirmar que no lo estaba pasando bien. Además, es importante recordar que aunque Kerem y Hande son figuras públicas, también son personas con sentimientos. Y las rupturas amorosas, por muy famosos que seas, duelen, y mucho. La ruptura de Kerem y Hande nos enseña una lección importante: que el amor, por muy intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente. Que las relaciones pueden terminar por muchas razones, y que no siempre hay un culpable. A veces simplemente las cosas no funcionan. Y ahora, la gran pregunta es: ¿qué futuro les depara a Kerem y a Hande? Actualmente ambos están centrados en sus carreras profesionales.
Hande está triunfando en nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también está embarcado en nuevos proyectos y explorando otras facetas de su carrera. ¿Volverán a estar juntos algún día? Esa es una pregunta que solo el tiempo puede responder. Algunos fans siguen manteniendo la esperanza, soñando con una reconciliación. Otros, en cambio, creen que es mejor que cada uno siga su propio camino. Lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem y Hande siempre será recordada como una de las historias de amor más bonitas y tristes del mundo del entretenimiento turco. Una historia que nos hizo creer en la magia del amor, pero que también nos recordó que el amor, a veces, no es suficiente. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado de la presunta confesión de Kerem Bürsin sobre el dolor que sintió tras la ruptura con Hande Erçel. Hemos analizado la historia de su relación, desde el flechazo en el set de Senkalkapm hasta la triste noticia de su separación. Y hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia de amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones y mis chismes sobre el mundo del entretenimiento turco. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente sufrió por la ruptura con Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más salseo que exprimir. Porque aunque la historia de Kerem y Hande parece estar escrita con tinta de decepción, la verdad es que las ramificaciones de su ruptura, los ecos de su relación, siguen resonando en el mundo del espectáculo turco. Vamos a profundizar un poco más en esa supuesta confesión de Kerem. ¿Qué tan cerca está la fuente de la verdad? ¿Qué detalles específicos se filtraron? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de ambos actores? Según la información que hemos recopilado, la persona que filtró la confesión de Kerem es alguien que pertenece a su círculo íntimo, alguien con quien el actor se sintió lo suficientemente cómodo para abrirse sobre sus sentimientos más profundos. Se dice que esta persona, cuya identidad permanece en el anonimato para protegerla, era consciente de la magnitud del dolor que Kerem estaba experimentando y quizás sintió la necesidad de compartirlo con el mundo, o al menos, con ciertos medios y blogueros especializados en el tema. La filtración, al parecer, no se produjo de manera intencional como una forma de dañar a Hande o de generar controversia. Más bien, se trató de una conversación privada que, por error o por indiscreción, terminó llegando a oídos de terceros. La información filtrada no contiene detalles escabrosos o acusaciones directas contra Hande. Se centra principalmente en el estado emocional de Kerem, en su sensación de pérdida y en su dificultad para procesar la ruptura. Se habla de noches en vela, de momentos de profunda tristeza, de una constante sensación de vacío. Kerem, al parecer, no podía entender cómo algo que parecía tan perfecto, tan sólido, se había desmoronado de repente. No lograba comprender que había hecho mal, o que había cambiado en Hande para que tomara la decisión de romper. Esta confesión, aunque no ha sido confirmada por el propio Kerem, ha servido para humanizar aún más al actor. Lo ha mostrado como un hombre vulnerable, capaz de sentir dolor y de sufrir como cualquier otra persona. Y en cierto modo, ha servido para calmar las críticas y los juicios que se habían vertido sobre él tras la ruptura. Porque, seamos honestos, en este tipo de situaciones, siempre hay una parte que es considerada la culpable. Y en este caso muchos fans habían apuntado a Kerem como el responsable de la separación, acusándolo de ser demasiado egocéntrico, de no prestarle la suficiente atención a Hande, o incluso de haberla engañado con otra mujer. La filtración de su confesión ha servido para desmentir estas acusaciones y para mostrar una imagen más completa y matizada de la situación. Ha revelado que Kerem también sufrió, que también se sintió perdido y que también lamentó la pérdida de la relación. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Podría esta confesión acercarlos de nuevo? ¿O por el contrario, podría alejarlos aún más? Es difícil saberlo con certeza. Por un lado,
la confesión de Kerem podría generar empatía en Ande y hacerla reflexionar sobre los motivos de su ruptura. Podría recordarle los momentos felices que compartieron juntos y hacerla cuestionar si realmente tomó la decisión correcta. Por otro lado, la confesión de Kerem también podría ser interpretada por Ande como una forma de manipulación o de victimización. Podría sentir que el actor está intentando culparla de la ruptura o de generarle sentimientos de culpa. En cualquier caso, lo que está claro es que la confesión de Kerem ha reabierto viejas heridas y ha vuelto a poner su relación en el centro de la atención mediática. Y esto, sin duda, dificultará aún más cualquier posible acercamiento entre ambos. Pero más allá de las posibles consecuencias personales para Kerem y Ande, esta confesión también tiene implicaciones para sus carreras profesionales. La ruptura de Edser ha afectado a su imagen pública y ha generado una cierta decepción entre sus fans. Y aunque ambos han sabido seguir adelante y cosechar éxitos por separado, la sombra de su relación sigue presente en sus vidas. Algunos creen que una reconciliación entre Kerem y Ande sería un auténtico bombazo mediático que impulsaría aún más sus carreras. Otros, en cambio, consideran que es mejor que cada uno siga su propio camino y se desmarque de la imagen de Edser. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es un culebrón que sigue dando que hablar. Una historia llena de amor, de pasión, de dolor y de decepción. Una historia que nos enseña que a veces, los cuentos de hadas no tienen un final feliz. Y ahora, mis queridos amantes del salseo turco, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su propio camino? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero leer vuestras opiniones. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.